Jezreel. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola familia, bienvenidos a una reunión más. Yo les invito a que para que demos inicio a esta reunión, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro cuerpo y dispongamos nuestra mente para entregarle al Señor lo que le corresponde en alabanza. Así que yo le pido que ahí donde usted está, se disponga, levante sus brazos y le elevemos una oración juntos. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, y nos acercamos como familia. Nos acercamos delante de ti, Señor, nos presentamos, porque no hay nada mejor que contemplarte en tu templo. No hay nada mejor que estar en tu presencia, Señor. No hay nada mejor que deleitarnos contigo, con tu gracia, con tu misericordia que se renueva cada mañana, Señor. No hay nada mejor que disfrutar, Señor, de un contentamiento aún independientemente de las circunstancias. No hay nada mejor que tu visión. Por eso en esta tarde nos hemos reunido, Señor, para buscarte a ti, para intimar contigo, Señor, y para entregarte nuestro corazón, porque necesita ser tratado. Cada uno de nosotros viene ante ti, Padre, a poner delante de tu altar todas nuestras peticiones, todos nuestros agradecimientos, todas nuestras primicias, todo lo que tú nos diste, Señor, te lo venimos a presentar porque es tuyo, Padre Santo. Y en agradecimiento ponemos delante de ti todas esas cosas, aunque sabes cuál es nuestra petición antes de que la pongamos en tu altar, Señor. Igual venimos delante de ti, Padre, para agradarte, para intimar contigo, para entrar en tu presencia, para disfrutar y deleitarnos en ti. Así que yo les invito a ustedes a que piensen en esas circunstancias en las que de pronto no les fue tan bien. Para Dios, todas las circunstancias ayudan a bien a quienes le aman. Así que en esta canción vamos a acordarnos las cuales hemos pasado en la vida y vamos a entregarle al Señor igual nuestra alabanza, sea que estemos en un buen momento o sea que estemos pasando dificultad. Porque nuestro corazón te pertenece, Señor, y eso es lo importante. Nos basta solo tú, Señor. Así que nosotros te venimos a bendecir. Vamos a bendecir el nombre de Dios todos juntos. Alábele conmigo. Te bendeciré en momentos llenos de emoción. Si mi alma siente tu calor, te bendeciré. Te bendeciré, confundido y lleno de temor, con angustia en mi corazón, te bendeciré. Cuando vea mi salvación, te alabaré, y aun sin ver respuesta, Señor, igual lo diré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él, bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Te bendeciré cuando todo vaya a mi favor, mis planes tú cumplas, Señor, yo te bendeciré. Te bendeciré en momentos donde hay dolor, aun sin fuerzas me humillaré y te bendeciré. Cuando vea mi salvación, te alabaré, y aun sin ver respuesta, Señor, igual lo
Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Te bendeciré, yo te bendeciré y no me callaré, tu nombre exaltaré. Te bendeciré, yo te bendeciré y no me callaré, tu nombre exaltaré. Te bendeciré, yo te bendeciré y no me callaré, tu nombre exaltaré. Yo te bendeciré, yo te bendeciré y no me callaré, tu nombre exaltaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Bendito sea el nombre, bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Bendito sea el nombre de Dios. Te alabamos, Señor. Avívate, pueblo de Dios. Avívate y alábale al Señor, porque es bueno, porque es grande, porque es fiel, porque siempre cumple su palabra, porque su palabra es sí y amén. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque podemos ver tu grandeza en las pequeñas cosas y en las cosas grandes, Padre. Porque podemos verte en cada parte de la creación, Señor, en cada rincón. Ahí estás tú, Padre Santo. Y hoy te pedimos como pueblo, Señor, que nos des una nueva visión y que nos hagas clara nuestra identidad, que nos enseñes cómo somos nosotros, quiénes somos nosotros, porque es difícil, Padre, conocer qué identidad nos has dado tú. Pero nosotros somos redimidos, nosotros somos salvos, nosotros somos hijos tuyos antes que nada, porque tú nos adoptaste, porque tu hijo pagó el precio en la cruz. Eso somos nosotros, somos fuertes, poderosos en ti, somos amados por ti, Señor. Y cuando caemos una vez, nos levantamos de nuevo. Cuando caemos dos veces, nos levantamos aún más con la frente en alto, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todas esas cosas en las cuales podemos ver reflejada nuestra identidad, Señor. Y por todos esos momentos o todas esas circunstancias en donde pudimos ver tu obra, verte actuar, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos como pueblo, Señor, a expresar ese gran amor, a entregar el amor que nosotros recibimos primero de ti, Señor, porque tú nos amaste primero. Y queremos entender en esta reunión, Señor, quiénes somos nosotros. Por eso yo le invito a usted a que cante conmigo esta canción, y si no se la sabe, póngale mucha atención, porque aquí es donde nosotros le clamamos que nos ha dado. Así que alabe al Señor conmigo. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él,
soy y Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias al Ministerio de Alabanza y Adoración. Bueno, hoy la intención era haber estado ya desde la sede, pero estamos en nuestro proceso de adecuación, de readecuación, porque estamos haciendo unos ajustes y cambios para que podamos disfrutar al máximo de nuestro espacio de siempre, nuestra casa.
Así que les invitamos a que estén pendientes porque vamos a estar invitándoles a través del WhatsApp a que participen. Estamos aquí en nuestra sede haciendo ajustes, haciendo cambios, adecuando todo para que efectivamente podamos tener un buen regreso a nuestra presencialidad. Sin no pueden involucrarse. Entonces tengan pendiente todos los días que estamos haciendo oración de alborada de 6 a 7 de la mañana, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que participan, orando por el país. Ya Dios va abriendo caminos y va dando respuestas, y orando también por la iglesia y que Dios nos permita hacer todo lo que tenemos para esta última parte del año. Igualmente los días martes en el ayuno hacemos oración, intercesión y obviamente nuestro estudio bíblico en los tiempos de ayuno. Los días jueves tenemos la reunión de profesionales y el día sábado tenemos nuestra actividad de niños a las 3 de la tarde y nuestra actividad de adultos a las 5, igual que el domingo a las 10 de la mañana. Y durante la semana pues está todo nuestro proceso de edificación en grupos pequeños. Ya con algunas células hemos tenido la oportunidad de estar presencialmente desde la iglesia. Esta semana, el próximo sábado, comienza las Olimpiadas del Arca de Noé para este semestre, para este año 2021. Así que les estamos invitando. La luz de los inmortales es el énfasis. Dios nos llama a hacer luz y nos ha dado eternidad. Por eso la luz de los inmortales. ¿Cómo somos nosotros luz en medio de un mundo que cada día vive más oscuridad? Así que les estamos invitando para que los padres y sus hijos estén participando virtualmente de la Olimpiada que tendremos este año durante el mes de octubre. Muy bien, retomando nuestro tema, estamos hablando en este tiempo de nuestra tierra derecha. Estamos ya en la última parte, el cuarto de milla. Ustedes recordarán que usamos la ilustración de las carreras hípicas para enfocarnos en estos 3 últimos meses, octubre, noviembre y diciembre, para este tramo definitivo, para este cierre, y dando todo, no quedándonos con nada para experimentar la bendición de Dios. Recuerden que la promesa es que Dios cierra siempre sus años con bendición. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo de parar antes. Vamos hasta diciembre. Ya esta semana que vamos a iniciar será la última de octubre, o sea que nos quedan dos meses y una semana. Hemos comenzado a hablar en Efesios 3:16 de cómo aún a pesar de todo esto que estamos viviendo y de todo el cansancio y la fatiga que esto ha representado y ha generado, estamos en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 16, pidiéndole a Dios que nos fortalezca con poder por medio de su Santo Espíritu en nuestro hombre interior. La única manera posible de afrontar, de sostenernos y salir adelante en situaciones complejas siempre va a ser fortalecidos por el poder de Dios mediante el Espíritu Santo. Así que mantengamos una muy buena relación con el Espíritu Santo, una muy buena dependencia de Dios y obviamente esperemos que Dios se manifieste. Esto nos dará, como decía el libro de Hebreos en el capítulo 11, que sacamos fuerza de la debilidad, donde de alguna manera ya no hay de dónde más echar mano en nuestra propia capacidad, es que aprovechamos y nos confiamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estuvimos hablando de los famosos leprosos de Samaria. Usted recordará aquellos hombres que se la jugaron todo, estaban en desventaja, eran los de alguna manera más afectados por las condiciones y situaciones que se vivían. Samaria estaba sitiada, pero ellos se la jugaron. A pesar de su desventaja, ellos se la jugaron y obtuvieron bendición. Recuerdan ustedes que no solamente para ellos, sino también salvaron a la ciudad de Samaria. Así que nosotros en este tiempo, en medio de situaciones adversas y muchas veces en desventaja por el impacto que esto ha ocasionado en nuestras vidas, no dejamos de esforzarnos creyendo en que Dios va a operar, va a obrar y va a darnos su bendición. Algo bueno siempre Dios saca de todo esto difícil que nosotros tenemos que afrontar. Hace 8 días estábamos hablando de Zacarías capítulo 1, tomando una ilustración que usó Zacarías en una de las visiones que él tiene allí, acerca de los cuernos que golpean, los cuernos que de alguna manera arrasan, hablando en la época de Zacarías con respecto a las naciones de Babilonia, los medopersas, los griegos, los romanos, que golpearon a Israel, pero siempre Dios se encargó de levantar carpinteros que reconstruían.
Y lo que estamos diciendo es que las situaciones difíciles, las situaciones complejas que vivimos, tenemos que afrontarlas y Dios levanta en medio de nosotros hombres y mujeres para restaurar. En esta época que hemos estado pidiéndole a Dios que nos permita ser partícipes de la laboral, financiero, empresarial, social, relacional. Nosotros somos parte de esos carpinteros que Dios levanta. Ante cada adversidad, no se le olvide, Dios levanta un carpintero para restaurar. Y obviamente en la vida de cada uno de nosotros encontramos que Jesús es ese carpintero, no solamente porque literalmente Jesús era el hijo del carpintero y seguramente había aprendido el oficio de José, sino por lo que dice Juan en el capítulo 10, el versículo 10. Mientras el ladrón, que es nuestro adversario, que es el diablo, que es Satanás, no viene sino para robar, hurtar, matar, destruir, según dice Juan capítulo 10, Jesús ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Seguramente, de alguna forma, el pecado ha ocasionado daño en nuestras vidas. Y estamos hablando desde el libro de Génesis, que efectivamente toda esta historia que se narra desde Génesis a Apocalipsis es la restauración de lo que fue dañado por la desobediencia del hombre. Y esto es también lo que ha sucedido en nuestras vidas. Dios ha restaurado, ha reconstruido nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Así que lo que el enemigo quería dañar, lo que el enemigo quería matar, lo que el enemigo quería destruir, Dios a través de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, lo ha recuperado. Nuestras vidas son transformadas y nunca más volveremos a ser como fueron. Así como Dios le dijo a Israel, nunca más se dirá de ti desamparada, nunca más se dirá de ti abandonada. El Señor está con ella y la restauró después de esos imperios que vinieron sobre ella y que la habían asolado en un momento determinado. Dios la restauró. Así hace Dios con nosotros. Y nos preguntábamos hace 8 días, ¿qué cuernos son esos que están afectándonos? ¿Qué cuernos nos están estorbando? ¿Qué cuernos son aquellos que están impidiendo que nosotros terminemos bien el año? Porque es necesario identificarlos y fuera de eso pedirle al Señor Dios Todopoderoso que nos permita ver cómo Él levanta carpinteros de cada uno de nosotros para restaurar. Ahora, no estamos hablando de lo que está sucediendo socialmente o globalmente. Estamos hablando desde lo que muchas veces en el interior cada uno llevamos. Esos enemigos que están allí muchas veces agazapados en nuestro corazón y que nos golpean y que nos derriban. A esos hay que identificarlos, a esos por el poder del Espíritu Santo hay que echarlos de nuestras vidas, temores, miedos, aprensiones, culpas, dolores, amarguras, resentimientos, tantas cosas que muchas veces se nos esconden en el corazón. Hay que permitirle al Señor que vaya, ponga luz sobre esa situación para que nos permita experimentar su bendición. Hace 8 días hablábamos de David, cómo fue un carpintero que vino a restaurar un momento difícil para Israel cuando enfrentó a Goliat. Durante más de un mes, Goliat había estado amenazando, Goliat había estado afrentando al pueblo de Israel, pero Dios levantó a un joven que era pastor, pero lo levanta en esa función de restaurar la confianza para su nación. Y bueno, una historia muy conocida para nosotros, pero es una historia que nos motiva y nos anima. Dios puede usar a cualquier persona que se dispone para hacer a través de ella grandes cosas de bendición personal como también de bendición social. Hoy comencemos nuestro tiempo hablando de un versículo que está en el libro de Proverbios, Proverbios 21:5, hablando de esta última parte del año. Proverbios 21:5 dice en su parte inicial, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Esta es la nueva traducción viviente. Esa es una versión en que se encuentra este versículo expresado así. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Y estamos hablando de esta última parte del año y eso implica que no es simplemente tomar ánimo, que no es simplemente dar lo mejor de nosotros, sino es con planes bien pensados y obviamente con una disciplina de trabajo, que vendrá la prosperidad, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Para terminar este año, eso es lo que necesitamos. Necesitamos unos planes bien concretos, solamente son 2 meses y una semana adicional que tenemos de octubre, para que nosotros nos concretemos en aquellas cosas que necesitamos. Entonces, lo que estamos diciendo para el día de hoy
es que debemos cada día estar más enfocados en lo que necesitamos hacer. Ya hemos hablado muchas veces de este tema de la importancia del enfoque, porque hay muchas cosas por hacer, pero no todas las podremos hacer. Hay muchas cosas por hacer, no todas son igualmente importantes. Así que hay que elegir y poner atención sobre lo que es importante y lo que es necesario hacer. Así se define la palabra enfoque finalmente, es dirigir la atención de una manera especial sobre algo específico. Cuando uno se enfoca es eso, es dirigir la atención sobre algo específico. Yo aquí tengo en mi mano algo que seguramente usted también tiene en su casa, es una lupa. Una lupa le permite a uno poder observar de cerca situaciones que de pronto a nuestra simple vista no alcanzamos a percibir. Y esto es lo que nos permite de alguna manera enfocar la atención sobre algo específico. Eso es lo que uno normalmente hace, se enfoca en cosas específicas. Ahora, pueden ser causas de situaciones que se estén presentando, enfocarnos en cuáles son las causas de lo que nos está pasando, o también nos podemos enfocar en cuáles son los resultados que se han producido fruto de esas causas. Y también, y lo más importante, enfocarnos en cuáles son las soluciones que tenemos que dar a esos resultados que ocasionaron las situaciones iniciales. Entonces, hay que enfocarse en causas o en resultados o en soluciones. Y entre más nosotros lo hagamos, buscando las razones, buscando cuáles han sido las consecuencias y buscar la respuesta a ellas, obviamente nuestra vida enfocada tiene un poder impresionante, porque esto lo dice la Biblia. Dice que con planes, buenos planes, bien pensados y con un trabajo arduo y disciplinado, volveremos a experimentar la prosperidad de Dios. Eso dice Proverbios 21:5. Entonces, digámoslo de esta manera, entre más enfocados estemos, más efectivos podemos ser. Ahora, cuando hablamos de la lupa, seguramente todos en nuestra infancia tuvimos esa experiencia de poder hacer la prueba de la lupa con respecto a la luz del sol y un papel para que fuera quemado. Y ustedes recordarán que simplemente usábamos la luz del sol y con la lupa enfocábamos el rayo del sol sobre un punto específico de un papel y podíamos producir fuego. Efectivamente era una experiencia que nos permitía ver cómo si se enfoca la luz, si la luz del sol a través de este instrumento llamado la lupa podemos enfocarla, podemos tener fuego. Y eso puede ser constructivo como también puede ser destructivo. Muchas veces un vidrio abandonado en un lugar en el campo ha generado estos grandes incendios. Y hectáreas enormes se han consumido por eso. ¿Por qué? Porque la luz del sol enfocada sobre un vidrio ha producido un efecto de concentración de calor al punto que ha generado una ignición. Entonces, cuando hablamos de enfocarnos, hablamos de cómo nosotros de alguna manera podemos ser como ese receptor del poder de Dios enfocado en situaciones específicas para producir cambios, transformaciones. Cuando hemos estado enfatizando, cuando hemos estado dedicando tiempo a la intercesión, es porque sabemos que la oración puede cambiar el curso de los acontecimientos. No se le olvide eso, la oración. En estos días hablaba en alguno de los grupos de esta semana de cosas que hubiesen sucedido en la vida de las personas y que de alguna manera fue el resultado de una oración, resultado de una búsqueda de Dios. Y me encontré con 5 personas que estaban allí presentes, que una llevaba 9 años sin poder concebir luego de haberse casado y habían hecho tratamientos y habían hecho una cantidad de situaciones para ver cómo se podía y no habían logrado. Pero después de 9 años y de haber orado al Señor, Dios le dio un bebé. Un hombre que estuvo durante 9 meses en una profunda depresión y buscó a Dios y hablaba de cómo de mañana, de tarde, de noche iba a diferentes lugares a buscar a Dios en oración, se metía en cuanta iglesia encontraba y finalmente Dios le restauró de su profunda depresión. Igualmente encontramos a una mujer con una enfermedad tan grave como fue el cáncer, con un diagnóstico definitivo en sentencia de muerte, pero también buscó a Dios a través de una persona amiga que llegó a su vida y encontró la respuesta, no solamente para sobrellevar, sino para ser sanada de esa situación. Y así podemos encontrar muchas historias. Y todo es el resultado de cómo nosotros cuando nos enfocamos, cuando tenemos algo específico por lo que orar y en lo que trabajar, allí se realizan grandes hechos, grandes milagros, grandes prodigios. Esto tiene que ver con la realidad de nuestra vida.
En nuestras clases de capacitación que hemos tenido en la iglesia durante este tiempo, hemos estado hablando de que de alguna manera lo que aprendemos en la Biblia no es solamente un acopio de información, sino que tiene que ser información que nos transforme y que nos haga de manera muy sabia prácticos para la acción. Alguien decía que una filosofía sin esa capacidad de la aplicación práctica en la realidad de la vida simplemente es un canto a la bandera, no sirve para nada. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando descubrimos al Dios que allí está revelado a través de su palabra, cuando vemos las acciones que Dios puede llevar a cabo y cuando creemos y oramos con base en ello, vemos los grandes resultados. Por eso cuando hablamos de enfocarnos en esta última parte del año, en este cuarto de milla, tenemos que enfocarnos en metas claves para que el impacto sea poderoso. ¿Cuáles son sus metas para estos 2 meses largos que aún nos quedan? ¿Cuáles son sus metas? Recuerde eso, no se dé por vencido, no se rinda, se ha esforzado, ha invertido tiempo, ha invertido esfuerzo, pero no se han dado los resultados, no importa, siga haciéndolo. No nos cansemos jamás de hacer el bien porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Centrémonos en una historia conocida que hay en el libro de Génesis, en el capítulo 24, para ver cómo es de importante el poder concentrarse o enfocarse, colocar atención sobre lo que es específico. En Génesis 24 recordará usted, según el versículo 1, que Abraham era un hombre ya viejo y bien avanzado en años. Abraham era un hombre viejo y bien avanzado en años. Son las formas particulares en que la Biblia a veces expresa las cosas. Ya con que diga viejo, uno se imagina a una persona de una edad avanzada. Pero aquí nos está diciendo que es viejo y bien avanzado en años. O sea, es una persona que ya está llegando al final de su camino. En otras palabras, como hemos venido diciendo desde este mes de octubre, y lo vamos a repetir durante todos estos 2 meses que nos queda, es que está en su último cuarto de milla de vida. Abraham ya está llegando al final de su carrera. En ese último cuarto de milla. Es un hombre viejo, bien avanzado en años. Ahora, había logrado muchas cosas. Habiendo creído a Dios y habiendo salido de la Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, y habiendo caminado con el Señor, había logrado muchas cosas. Usted lo puede leer en el libro de Génesis, desde el capítulo 12, que es su llamado, hasta finalizar el libro de Génesis, todo lo que Dios había hecho a través de Abraham. Y eso es muy importante. Ahora, ya un hombre a su edad, un hombre con el tiempo acumulado en años en su vida, se podría dar por bien servido. Más cuando el versículo dice, y Dios le había bendecido en todo. Qué increíble, aún esa parte. No solamente era que había acumulado tiempo, años, bien avanzado en años, sino que Dios lo había bendecido en todo. O sea, podemos hablar de lo que uno anhelaría. Y muchas veces cuando oramos por nuestros ancianos, por las personas mayores, oramos por eso. Porque Dios no solamente les dé larga vida para ver el resultado de todo su esfuerzo, sino que le dé bendición a esa larga vida. Y así fue Abraham. Fue bendecido en todo, muchos años acumulado, y había creído y había visto los resultados. Pero aún quedaba algo por hacer. Aunque ya estaba terminando, todavía había cosas que concluir. Como hemos estado diciendo, ya estamos terminando este año, pero aún hay cosas por hacer. No nos podemos dar por bien servidos diciendo, bueno, ya pasó gran parte del año, ahora esperemos simplemente que se termine y comenzaremos el 2022. No, todavía podemos hacer algo. ¿Qué le faltaba hacer a Abraham a esa altura de su vida, ya llegando a su cuarto de milla, habiendo sido bendecido en todo? Pues lo único que le faltaba a Abraham era, de alguna manera, dejar organizado a Isaac. Cuando decimos dejar organizado a Isaac, es que efectivamente a través de Isaac, Dios iba a cumplir la promesa de bendecir la generación que vendría de Isaac, Jacob, el pueblo de Israel, y de allí en adelante, aún también a nosotros como la iglesia del Señor. Pero había que partir del hecho de que Isaac debía quedar organizado, y eso implica buscarle esposa a su hijo Isaac. Esa era lo que le faltaba. Abraham no quería ya tener que partir y dejar a Isaac sin casarse. Ya Rebeca había fallecido, así que Abraham toma la iniciativa de concluir en esa última parte del año con lo que queda pendiente. Veamos el versículo 2. Dice, dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa,
que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El hecho de que ya estaba llegando Abraham a él, cuánto tiempo podía quedar, porque ninguno de nosotros lo sabe. Sabemos que de pronto tenemos una edad avanzada, pero cuando nos vamos a ir a la presencia del Señor nunca lo sabemos. Eso es lo único, el único que lo sabe es el Señor. Entonces, teniendo esa premisa de que ya nos queda poco tiempo, Abraham tampoco se apresura. Sabe que tiene que hacerlo, sabe que tiene que dejar organizado a Isaac, pero no se apresura. Así que planea cómo llevar a cabo el que su hijo pueda encontrar la persona adecuada a través de la cual Dios le bendiga y pueda tener esa prole prometida, esa generación que vendría después de él. Abraham de pronto ya no está en las capacidades, en las condiciones físicas para de pronto dedicarse a hacerlo. Porque muchas veces la gente dice, no, pero es que ya uno con la edad, y ustedes saben que los achaques propios de la edad, entonces empieza uno como que a reducirse, a limitarse, a detenerse. Abraham sabe que hay unas condiciones que han cambiado para él. Físicamente no es el mismo de años atrás. Pero eso no quiere decir que no pueda realizar lo que tiene que hacer, aún a través de otras personas. Hay cosas que todavía podemos hacer y estamos en la responsabilidad obligatoria de hacerlo. Pero hay cosas que ya no hacemos nosotros, sino las hacemos a través de otras personas. Y es ahí la importancia que toma este pasaje cuando Abraham, habiendo constituido a uno de sus siervos por mucho tiempo como su administrador directo, a través de él va a hacer lo que queda pendiente. Miremos un poquito cómo se desarrolla esta historia allí en esa porción. Abraham tenía que buscar a alguien para llevar a cabo esa tarea. Él mismo no podía hacerlo, porque no iba a tomar para Isaac una de las mujeres de los pueblos que estaban allí en Canaán, de las cananeas, dice. Tendría que ser una de aquella casa, de aquella tierra de donde había venido Abraham. Así que tenía que buscar a alguien que pudiese cumplirlo con fidelidad. ¿A quién escogió? Bueno, el pasaje no lo menciona con su nombre, pero escogió al más viejo de su casa. El más viejo de su casa. No estamos hablando de una persona que ha acumulado muchos años. Estamos hablando de la persona que ha acompañado por más tiempo a Abraham. Este hombre se llama Eliezer. En otros pasajes del libro de Génesis, cuando hablamos de Abraham, encontramos que Eliezer era ese hombre que había estado allí por mucho tiempo con Abraham. Seguramente Eliezer todavía era un hombre adulto, pero joven en el sentido comparativo con Abraham. Y él podía hacer lo que Abraham no podía hacer. Él podía cumplir con el deseo de Abraham de terminar su carrera habiendo concluido todo lo que se le había encomendado. Así que buscó al más viejo de su casa, Eliezer, el que más tiempo tenía con él. Ahora, ¿por qué? Porque se conocían bien. Ese tiempo que Eliezer y Abraham habían compartido, Eliezer sirviendo siempre a Abraham, le había permitido a Abraham saber y conocer las capacidades de Eliezer. Porque cuando hablamos de hacer las cosas a través de otras personas, la palabra administrativa que se usa allí es delegar. Delegar lo que hay que hacer a través de otras personas. Pero eso no se trata simplemente de decirle al primero que pasa que haga lo que estamos esperando que se cumpla, sino poder escoger, seleccionar, poder determinar que la persona que vamos a delegarle es la persona adecuada. Abraham conocía a Eliezer y sabía de sus capacidades, sabía de su fidelidad, sabía de su lealtad. Así que nadie mejor que Eliezer, el más viejo de su casa, para que llevara a cabo la tarea. Pero también Eliezer conocía bien a Abraham. Sabía lo que Abraham quería. Él había visto la experiencia de Abraham con Dios. Él había visto cómo Dios le había bendecido en todo. Recuerde que así comienza el versículo 1. Que en todos esos muchos años que Dios le había dado, Dios había bendecido a Abraham en todo. Y esto lo sabía Eliezer, que había estado allí. Y miren que el versículo dice que Eliezer había llegado a constituirse en el administrador de todos los bienes que Abraham tenía. Si Dios lo había bendecido en todo Abraham,
seguramente, como lo hemos visto en otros pasajes, Abraham era muy rico, tanto en ganado, tanto en bienes, tanto en riqueza, pero necesitaba alguien que estuviese allí administrándolo todo. ¿Quién era ese hombre? El más antiguo de su casa, el hombre que había demostrado la fidelidad, la confianza suficiente para que Abraham le encomendara a ello. Ahora, la tarea era más importante que la administración de los bienes. Ahora era buscar la esposa para su hijo, la esposa adecuada, aquella que tuviese el enfoque que Abraham tenía, que había transmitido a Isaac y que ellos pasarían luego a Jacob para cumplir aquella promesa de que Dios levantaría descendencia de Abraham, un pueblo grande como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Muy bien, entonces ya tenemos a quién. Ya Abraham sabe que Eliezer va a ser ese hombre. Como nosotros, de alguna manera sabemos con quién podemos contar. Ya hay personas que han demostrado su fidelidad, han demostrado la confianza, han demostrado que de alguna manera tienen la capacidad y habilidad y podemos a través de llevar a cabo lo que aún nos queda pendiente. Muy bien, ¿qué hizo Abraham con esa persona? Lo juramentó. Cambiemos un poquito las palabras porque hoy jurar es una palabra que no empleamos mucho. La palabra que más se emplea es comprometer, pero a un nivel de juramento. Un nivel de juramento es algo que yo hago delante de Dios. Por eso Abraham le dijo a Eliezer, te voy a juramentar por Dios, el Dios de los cielos y de la tierra. En otras palabras es, quiero que te comprometas y que quede como testigo de tu compromiso el Dios de los cielos y de la tierra. Porque finalmente, si nosotros vamos a enfocarnos en lo que nos es necesario, en lo que es vital en esta última parte del año, tenemos que estar comprometidos en eso. No es solamente determinarlo, no es solamente mencionarlo, no es solamente planearlo. Recuerde lo que dice Proverbios, es trabajar arduamente en ello. Y para eso se necesita. Los grandes resultados son las personas de los compromisos firmes y sólidos. Porque si no hay compromiso, no hay efectividad. Muchas veces encontramos personas que hacen tareas, pero al medir la efectividad es mínima. ¿Por qué? Porque hace falta más que hacer la tarea, hacerla con compromiso. Y muchas veces encontramos que si no se adquiere el compromiso que se necesita, uno empieza a posponer las cosas, a posponer la toma de decisiones. Y se nos va pasando el tiempo. Miren, hace poco, 3 semanas atrás, comenzamos a hablar de en tierra derecha. Estamos hablando del tiempo que nos queda. Y ya esta semana estamos acabando este mes de septiembre, de octubre. Entonces, de alguna forma tenemos que ser conscientes que eso se va muy rápido. Y si no hay compromisos, aquellos buenos deseos que tenemos se van a diluir. Y en el tiempo no vamos a poder hacer lo que tenemos. Entonces, por eso Dios llama a Eliezer sabiendo que tiene las características y lo compromete, lo juramenta para que Eliezer asuma con responsabilidad la delegación que se le va a hacer. Bueno, digamos lo que nosotros no necesariamente necesitamos ponerlo en manos de otros. Dios lo pone en manos de nosotros. Dios nos ha entregado de alguna manera tareas que tenemos que cumplir. Objetivos que tenemos que alcanzar. Bueno, se requiere que de nuestra parte compromiso, juramentarnos delante del Dios de los cielos y de la tierra. Ahora, no solamente es el compromiso, sino que el compromiso tiene que tener una dirección específica, una tarea clara, porque estamos hablando de enfocarse. Hasta ahora, lo que había hecho Eliezer es administrar todos los bienes. Seguramente, mientras Eliezer cumplía esta, que era una tarea mayor, iba a quedarse alguien encargado de hacer eso, porque Eliezer tenía que estar enfocado en esta tarea que era la más importante antes de que Abraham falleciera. Y entonces allí encontramos que la tarea fue específica. Tienes que traer mujer para mi hijo. Tienes que traer mujer para mi hijo. Ahora, qué interesante que no le dijo, acompaña a mi hijo a Canaán y trae una mujer para ello. Porque algo tenía Abraham claro, y es que Dios le había dicho, sal de la tierra de tus padres, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Ya había cometido algunos errores. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo hambre y bajó a Egipto? Y allí tuvo dificultades porque no confió en el Señor. Él sabía que esa era su tierra y allí es que Dios iba a bendecir. Así que no era regresar a su hijo
a donde él había partido, sino que allí, ahora, en la tierra que Dios le había dado, su hijo tenía que proyectarse. Mientras su hijo estaba allí asumiendo la responsabilidad de la promesa, Eliezer tenía que desplazarse, ir y buscar la esposa para su hijo. Donde no tenía que hacerlo, se lo especifica. Porque si es una tarea clara, tiene que ser clara en los parámetros a cumplir. Le dice muy claramente, no tomes mujer para mi hijo dentro de las hijas de los cananeos, en esa tierra donde están habitando. Bien claro le dice dónde no, pero también le dice bien claro dónde sí. Irás a mi tierra y a mi parentela. Miren que las tareas tienen que ser claramente definidas. Para que pueda haber enfoque, concentración y asimismo efectividad, las tareas tienen que ser muy claramente definidas. ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? Y efectivamente, ya Eliezer sabía a través de la delegación de la tarea y dónde debía hacerlo, que lo único que tenía que es cumplir con el compromiso adquirido. Y le dice, guárdate que mi hijo no vaya allá. Mi hijo tiene que estar acá, aquí es el lugar de la bendición, así que ve tú y búscala. Aquí hay unas lecciones bien importantes en todo este proceso, aunque usted lo conozca y lo hayamos estudiado en otras oportunidades con un enfoque diferente. Aquí estamos hablando de que nosotros debemos concentrarnos porque a veces trabajar simultáneamente para alcanzar varias cosas nos permite terminar haciendo muy poco de muchas cosas. Sí, ¿qué tal que Abraham le dijera a Eliezer, bueno, además de la administración de todas las cosas que tienes que hacer, ahora tienes una nueva tarea que es más importante y que tienes que dedicarte a hacerla? Entonces, ¿quién se va a encargar de la administración? Por eso cuando nos enfocamos es poner la atención en algo específico. Mientras tú cumples esa tarea, habrá alguien que cumple las demás de administrar. Porque a veces nosotros tenemos esa característica de que queremos hacer muchas cosas a la vez. Y hacemos muchas cosas, pero con muy poco resultado. Ahora, los días están pasando. Estamos viendo cómo se pasaron 3 semanas. Y cuando empezamos a ver que se va pasando el tiempo y no logramos lo que nos proponemos, empezamos a pensar que no es lo que queríamos, esto empieza a abrumarnos más. Cuando uno empieza a posponer y el tiempo va pasando, uno se siente más abrumado, porque si teníamos 3 meses, ahora solamente tenemos 2 y 1 semana de este mes. Así que eso obliga a salir de las áreas de comodidad en que muchas veces nos encontramos. Eliezer estaba bien, por mucho tiempo había administrado, ya sabía cómo comportarse, ya sabía qué hacer, pero ahora le tocaba una nueva tarea y en esa nunca había tenido experiencia. Así que de alguna manera le tocó a Eliezer salir de su área de comodidad. Y seguramente para nosotros en esta última parte del año nos toca salir del área de comodidad en la que nos hemos venido acostumbrando. Miren, aún en la parte del desplazamiento hoy día, usted sale a nuestra ciudad y usted se encuentra con tráfico nuevamente, usted se encuentra con congestión en esta época de lluvias, obviamente todo se complica más y a veces uno dice, no, lo mejor sería seguir aquí desde la casa. Sí, podemos seguir allí, estamos cómodos, pero muchas veces necesitamos romper esa área de comodidad y desplazarnos. Claro, nos ha tomado un poco de tiempo y en el caso específico estoy hablando de la restauración, de la reacomodación de la sede para poder estar allí sirviendo al Señor como lo hacemos cada fin de semana en gratitud, ministrándole a Él, es salir del área de comodidad, porque siempre será más fácil estar aquí en nuestras casas. Pero ya vamos a estar presencialmente y eso implica que tuvimos que tomar una decisión, que nos comprometimos y que rompimos un cerco de protección cómoda que hasta ahora habíamos estado generando durante este tiempo. Ahora, si ustedes ven, el aplazar decisiones es un síntoma muy típico de la falta de enfoque en la vida. Cuando uno aplaza decisiones es porque no tiene claridad exactamente de lo que tiene que hacer. Y nos saltamos de una tarea a otra y estamos tomando decisiones y a veces tomamos la siguiente contradiciendo la anterior. ¿Por qué? Porque no tenemos claramente qué es lo que debemos hacer. Ahora, cuando estábamos en este proceso de reacomodar la sede, tenemos que ver qué es lo que queremos hacer para que cuando estemos en el diseño y cuando estemos en la restauración, todo quede
ordenado, no sea que tengamos que hacer algo y después tengamos que volverlo a quitar porque nos faltó algo que no dijimos, que no planeamos. Eso es enfoque. Es que podamos, una vez que iniciamos las tareas, saber que vamos a ir a concluirlas, pero que no nos va a quedar nada pendiente porque no estamos saltando de una a otra, sino seguimos un plan, seguimos un orden. Muy bien, Abraham en todo esto estaba haciendo lo que él había aprendido a hacer, y es obedecer a Dios. Por eso muy claramente le dijo, ve y búscala, no en esta tierra, porque Dios había advertido que no se unieran con esos pueblos cuya costumbre era adorar a muchos dioses. Entonces Dios no quería que ellos se contagiaran de eso. Por eso manda a Eliezer a que vaya a su casa, a la casa de su parentela, y traiga de allí esposa. Pero también que no vaya su hijo, porque Dios les había sacado de allí no para regresar allá. Recuerden que en el libro de Hebreos, cuando se habla de Abraham y se habla de un peregrino permanente, se dice que ellos no estaban buscando la tierra de donde salieron, sino la tierra de donde iban. Y ni siquiera era la tierra prometida de Israel. Esa era la parte terrenal de la promesa, sino aquella, dice, la ciudad celestial. Usted sabe que nosotros estamos en la tierra temporalmente, estamos en la tierra de forma pasajera, que nuestra meta está más allá, que nosotros vamos a estar eternamente con Dios. Esto es temporal. No hay que regresarnos a lo que éramos, no hay que quedarnos en lo que somos, sino que hay que proyectarnos a donde debemos ir. Y eso era lo que Abraham tenía claro. Su hijo ahora debía estar en esta tierra hacia esa promesa de Dios de que Dios restauraría finalmente el lugar de nuestra morada eterna. Muy bien, en el versículo 7 eso lo plantea allí. Dice, Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra. Por eso es que Abraham le dice muy claramente a Eliezer, no vas a dejar que mi hijo se vuelva, porque no estamos para retroceder. Ustedes saben que muchas veces tomamos decisiones y retrocedemos y ahí perdemos la bendición. No, ya estamos en el lugar donde Dios nos ha prometido, donde Dios nos ha jurado que nos va a bendecir. Muy bien, de aquí en adelante seguimos. Ahora, todo esto, dentro de ese versículo 7, está enmarcado en una característica importante, y es que Dios prosperaría el viaje de Eliezer. Porque cuando yo obedezco a Dios, Dios dispone de todo lo que sea necesario en condición, en recurso, en oportunidad para que se lleven a cabo los proyectos. No era fácil encontrar una mujer que estuviese dispuesta a venir desde Ur de los Caldeos para casarse con una persona que no conocía. Recuerden que en esa época no hay fotos, en esa época no hay WhatsApp, en esa época no hay redes sociales para conocer. Simplemente era un acto de fe. Y así lo hizo Rebeca en su momento. Y eso es algo que tenemos que pensar, no que sucedió casualmente. Recuerden que aún Eliezer, cuando fue a buscarla y llegó a la tierra de Ur, él le colocó a Dios unas condiciones muy específicas para que encontrara a la mujer adecuada. Y se dieron, al punto de que finalmente ella decidió venir y casarse con Isaac, y efectivamente formó parte de esa descendencia que Dios a través de Abraham levantó, llamado el pueblo de Israel. Porque siempre que se obedece, Dios envía a su ángel ante nosotros para que la tarea se pueda cumplir. Ahora, como todas las cosas buenas, todas las buenas metas, en el caso de Eliezer la tenía clara y definida. Las buenas metas son aquellas que definimos. Eliezer la tenía clara, sabía lo que tenía que hacer. Sabía que necesitaba encontrar esposa para Isaac, sabía exactamente dónde tenía que buscarla. Sabía que era en la tierra específicamente de Abraham donde tenía que ir y allá se dirigió. Uno nunca va a alcanzar una meta si es difusa. Uno nunca va a tener un resultado si no es preciso, si no es claro. Porque la verdad es que cuando no tenemos una meta clara, una meta muy definida, no sabremos cuándo la hemos completado, porque no era claro y específico. Más cuando sabemos que es que lo que necesitamos es una esposa para, y cuando viene Rebeca para casarse con Isaac, sabemos que la meta se cumplió porque la meta era clara y específica. En el caso de Eliezer, a Dios gracias, no tuvo problema. Él sabía lo que quería. Y es interesante esto, porque cuando uno sabe lo que quiere, Dios respalda el caminar. Recuerden, planes que nosotros pensemos
y una disciplinada acción sobre ellos son las que traen la prosperidad. Proverbios capítulo 21. Ahora, muchas veces nosotros estamos ansiosos, preocupados, angustiados por las otras cosas que no estamos haciendo. Eliezer debía estar concentrado en eso. Él no debía estar pensando, ¿y qué pasaría con los ganados de Abraham y con los trabajadores de Abraham y con las siembras de Abraham? Él no estaba dedicado a pensar en las otras responsabilidades. Él estaba dedicado a conseguir esposa. Por eso fue efectivo. Nosotros muchas veces andamos tan preocupados por todas las cosas que hay que hacer, angustiados por todas las cosas que no estamos haciendo, que nos desenfocamos de lo que es importante y necesario en esta época. A veces lo único que queremos es hacer rápido las cosas que estamos haciendo para tomar otra. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando simplemente queremos rápidamente acabar las cosas? ¿Qué estamos haciendo? Que perdemos la oportunidad de aprender a hacerlo de una mejor manera y ser más efectivos en ello. Por ejemplo, miren, uno a veces dice, Señor, yo quiero ser mejor. Muy bueno que quieras ser mejor, pero eso es muy impreciso. Porque aunque te pongas la meta de ser mejor, nunca sabrás si verdaderamente la cumpliste porque no dijiste en qué querías ser mejor. No es lo mismo si yo digo, yo quiero ser mejor en lo que estoy haciendo. Entonces, si quiero hacer mejor esto que yo hago, en el caso mío de enseñar la palabra de Dios, de hacer discipulado, pues tengo que comprometerme a hacer cosas específicas para hacer mejor lo que tengo que hacer. Entonces, eso implica leer la Biblia, eso implica orar, eso implica pasar tiempo preparando los estudios, eso implica ser específico. Y si yo me dedico a hacerlo, cumplirá. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿En qué áreas estás trabajando para lograrlo? ¿Qué ajustes estás haciendo en tu agenda para que efectivamente no sea una idea difusa, un simplemente deseo de corazón, sino una meta que quieras alcanzar, que te vas a enfocar en estos 2 meses para lograr? Este tipo de acciones son las que cambian la vida. Así que tenemos que pensar 2 meses, una semana. ¿Qué metas, qué planes específicos tenemos para este tiempo? Esto implica que de alguna manera tenemos que destacar de una lista de muchas cosas lo que debe ser prioritario. Eso implica decidir cuáles deben ir primero. Si nos queda tiempo y si logramos ir evacuando las primeras y más importantes, nos iremos a las segundas, las menos importantes. Pero no podemos por las no importantes dejar a un lado las importantes. Entonces, una lista. Y siempre hablamos de eso. Tome un lápiz y un papel y escriba. Porque a veces nos encontramos, a mí me ha pasado que yo estoy haciendo algo y de pronto me acordé de que tengo que hacer algo más y voy y ya me distraje. No crean que esto es fácil, no crean que esto lo hace uno todos los días. Es fácil desenfocarse. Y a veces me encuentro que estoy haciendo varias cosas y un momentico, tengo que concluir aquello que comencé. Entonces tengo que revisar nuevamente qué era lo que tenía que hacer prioritariamente y empiezo a marcar allí sobre mi hoja. Y es bueno que usted lo escriba y lo echen aún en el bolsillo para que no se desenfoque. Vuelva y lea la lista. Si de alguna manera las circunstancias obligan a hacer algún ajuste, hágalo y vuelva a escribir para que usted se dedique a lo importante, para que no pase por alto esas actividades que tienen que terminarse. Y hasta que no las terminen, no tome otra. Es que nosotros volvemos al asunto de somos 7 oficios. No hemos terminado una y ya estamos empezando otras. No, termine y luego toma la siguiente. Y si vamos de forma disciplinada, con planes, buenos planes, seguramente vamos a prosperar en lo que nos queda. Ahora, normalmente los ambientes reflejan el orden de nuestra mente. Cuando uno se ordena, cuando uno se enfoca, igualmente eso está reflejando que mi mente está en orden. Cuando uno está desordenado y apunta 50 cosas simultáneamente, implica que de alguna manera mi manera de enfocar mi mente es una mente que está dispersa. Por eso es bueno hacer el hábito de una cosa a la vez. Esto resulta simple y pequeño, pero ¿saben qué? Eso, dedicarnos a lo simple y pequeño, una cosa a la vez,
es lo que finalmente va a cambiar nuestra vida en cada día que Dios nos permita vivir. Recuerde que este capítulo comienza diciendo: Abraham es un hombre que tiene mucha edad, que es un hombre ya demasiado viejo y que no le queda mucho tiempo, así que tiene que enfocarse en lo que es importante. Por eso le pide a Eliezer que busque esposa para su hijo. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que Dios nos permita terminar enfocados este año. Vaya y revise usted qué es lo que va a hacer en la semana de octubre que nos queda y en los 2 meses que nos restan del año. Escríbalo. Si lo escribió, revíselo. Y si ya lo revisó, cúmplalo. Porque eso es lo que nos va a permitir que podamos cerrar este año con la bendición de Dios. Dios lo va a hacer. A Eliezer Dios lo premió con la mejor esposa que encontró para Isaac. Y efectivamente a través de ello Dios bendijo el futuro de esa generación. Muy bien. Dios le va a bendecir en la medida en que usted haga lo que Dios le pide que haga. Él hará lo que para usted es imposible. Padre, en el nombre de Jesús, estamos dándote gracias en esta tercera semana de este mes. Hemos estado hablando de la importancia de dar lo mejor de nosotros, pero no es una carrera sin objetivos claros y precisos. No es simplemente estar moviéndonos para tener la sensación de que estamos haciendo algo, sino es estar moviéndonos en una dirección específica, hacia uno. Todo el tiempo no nos da para hacer muchas cosas, sino las más importantes. Y por eso te estamos pidiendo la sabiduría para poder priorizar qué es lo que debemos hacer en el tiempo que tenemos. Si la lista resulta demasiado grande, comenzaremos con lo primero, lo más importante. Y si nos permites tener buen éxito en lo que emprendemos, una vez que hagamos lo importante, retomaremos aquellas cosas menos importantes. Seguramente va a haber tiempo también para ellas. Pero si no fuese así, al menos lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Qué bueno, Señor, poder ver en esta historia de Abraham con su siervo Eliezer, que siendo Abraham ya un hombre de edad avanzada y teniendo toda la bendición y habiendo sido guardado por Dios, no dejó que su vida terminara sin haber hecho lo que Dios le encomendó. En este caso, lo último por hacer era dejar a Isaac ya constituido como una familia en la cual Dios iba a cumplir las promesas dadas a Abraham. Te damos gracias por eso también en nuestras vidas. Por eso hemos estado intercediendo todos los días, lunes a viernes, Señor. Y tú lo sabes, por nosotros, por la iglesia como cuerpo de Cristo, por el país, para que podamos cerrar este año con tu gracia, con tu favor y tu bendición. Permítenos entonces cerrar este mes y estar preparados para los 2 meses que nos restan y para decir que este 2021 fue uno de esos años con características particulares, pero de mayor asertividad en la acción. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, no se les olvide, les estamos esperando lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, martes en el ayuno, jueves los profesionales. El próximo sábado los niños comienzan el arca con sus olimpiadas y nos veremos la próxima semana, el sábado y el domingo, seguramente ya desde nuestra casa, para hacer allí nuestra celebración, tanto presencial como los que no puedan, estaremos en comunicación virtual. Dios les bendiga, pasen buen fin de semana.